Hoy la mañanera se dedicó casi toda a explicar el paquete económico, la ley de ingresos y el presupuesto que presentó Arturo Herrera el día de ayer en la Cámara de Diputados. Es muy interesante porque finalmente eso detalla todos los planes del gobierno de López Obrador que vienen para el próximo año. Hoy en la mañanera, el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, señaló que fueron puras mentiras los dichos de panistas y de propios medios de comunicación de que iba a venir un gasolinazo o que se estaba aplicando un gasolinazo este fin de semana. Vamos a ver el desmentido. Que se dieron mucho los rumores en esta semana que está concluyendo que los precios de los combustibles habían subido, que por el IEPS no ha habido variaciones en los impuestos, no ha habido variaciones y lo pueden constatar en los precios. Aquí lo pueden ver ustedes por marcas, se ha mantenido Repsol, Orsan, Lagos y Total como los más económicos, mientras se han mantenido como los más caros o con el margen más alto Chevron, Redco, Arco y Shell. Y si ustedes ven los promedios de la semana pasada a ha habido muy poca variación e incluso lo pueden revisar en los últimos 3 meses, ya ha habido muy poca variación. Entonces, estos rumores en los hechos se demuestra lo contrario. Hay gasolineras como esta que mencioné en León, que da más caro el combustible, pero se ve luego que es más alto el margen. Entonces, el aumento del precio lo único que está haciendo es que tenga esa estación de servicio, ese proveedor de gasolina, un mayor margen. Entonces juegan con la especulación, pero esos rumores no tienen ningún fundamento. Igualmente, el titular de Hacienda señaló que Pemex recibirá en 2020 un apoyo muy bueno del gobierno federal de casi 86,000 millones de pesos para salir adelante. Vamos a escuchar el anuncio. Este paquete tiene un apoyo de alrededor de 86,000 millones de pesos a petróleos mexicanos. Este apoyo está dividido en 2 partes. Hay un 46,000 millones de pesos de capitalización, es decir, presupuesto que está contemplado dentro del presupuesto de egresos de la Federación y que se va a transferir a Pemex, es decir, esa es la parte del apoyo que sale por la vía del gasto, y hay una parte del apoyo que sale por la vía del ingreso. Pemex es una empresa que ha estado sobregravada a lo largo del tiempo y esa es una de las razones por las cuales no ha estado invirtiendo y hemos visto una caída a lo largo de los años. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos flexibilizando el régimen tributario de Pemex. Esos no están en los 1.1 billones, el 18%. Ese ya es el resultado, eso ya está contemplando ambas cosas. El total de los apoyos a Pemex son un poco más de un 1% del presupuesto total. En la medida en que nosotros estemos invirtiendo en Pemex, tendremos una empresa que es mucho más eficiente, pero también eventualmente vamos a tener más recursos. Por ejemplo, la caída que había tenido hasta menos de 1.7 millones de barriles por día, Pemex logró a lo largo de los últimos meses, primero, ya parar la caída, estabilizar la producción y empezarla a incrementarse. Entonces, contrariamente a lo que sugería la pregunta, en realidad es un muy buen negocio. Difiero yo del hecho de que no se esté parando la corrupción en Pemex y algunas otras medidas. El hecho más evidente es el que está relacionado con el huachicol. Eso le está dando ya a Pemex ingresos que antes se perdían por alrededor de 30,000 millones de pesos. Hoy en la mañanera, el titular de Hacienda señaló que el paquete económico está diseñado de tal manera de enfrentar lo que llaman la desaceleración mundial que se está registrando en la actualidad por esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y bueno, finalmente es un paquete que responda a esto. Vamos a escuchar lo que dijo Arturo Herrera. El presupuesto total, que son esos casi, como yo decía, 6.1 billones de pesos, de los cuales 4.3 billones son de gasto neto programable. Y es que aun cuando el presupuesto tiene un total de casi 6.1 billones de pesos, tiene una serie de restricciones muy, muy importantes que hace que el gasto tenga componentes inerciales muy relevantes por un lado y además que haya una serie de cosas que están determinadas por ley, de tal forma que en realidad lo que está disponible es relativamente pequeño, 1.1 billones de pesos. Esa cifra es solamente el 18% de todo el presupuesto, es decir, el 82% de todo el presupuesto
está más o menos fijo de una forma u otra, ya sea porque es para responder a obligaciones contraídas anteriormente, pueden ser obligaciones laborales como las pensiones, obligaciones financieras como el caso de los recursos destinados al pago del servicio de la deuda, o porque son recursos que van ya sea a los órganos autónomos o a las entidades federativas. Estamos muy conscientes de que hay un proceso de aceleración de la economía en diversas economías y también en la economía mexicana. Y eso requiere no solamente que hagamos una distribución adecuada del presupuesto, sino que nos aseguremos de que se esté gastando con oportunidad para que tenga un impacto en la economía lo más pronto posible. Estamos también tratando de ampliar la transparencia y el combate a la corrupción. Finalmente, lo que estamos tratando de hacer es refrendar el compromiso de no incrementar los impuestos existentes ni crear impuestos nuevos. En suma, el presupuesto 2020 se constituye en una plataforma para lograr el bienestar de todos y todas, privilegiando el gasto en bienestar, seguridad y el sector energético. Además, el presidente le informó a los mexicanos que va muy bien el ejercicio del presupuesto de este año, pero que en el 2020 habrá importantes aumentos en salud, en educación, en seguridad, en Pemex, y todo esto sin aumentar impuestos, que esto es lo más importante. Esto es lo que dijo López Obrador. El presupuesto real para la Secretaría de Salud, para el sector salud, aumenta 40,000 millones de pesos. Está garantizado que no va a aumentar la deuda pública, no ha aumentado ni aumentará el año próximo. Está garantizado que no aumentan los impuestos en términos reales. No han aumentado en este año ni en el que viene. Está garantizado que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz este año y el próximo, en términos reales. Está garantizado que vamos a mantener una política económica procurando no gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública. Es decir, no van a haber faltantes, no va a haber déficit. Y esto nos permite que se mantenga estable el peso. En este año es de las monedas que más se han fortalecido a pesar de la falta de entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos y el de China. Es decir, que todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas los que llevaron a cabo y apoyaron la llamada reforma energética engañando de que iba a aumentar la producción de petróleo, y fue un rotundo fracaso. Arturo Herrera también detalló en la mañanera que un rubro en donde va a haber una prioridad, número uno, va a ser en la Guardia Nacional. 56,000 millones de pesos van a ser destinados el próximo año. Vamos a escucharlo de que dijo Arturo Herrera. En la pregunta también se hacía referencia que si había habido recortes a salud y educación. Salud y educación no tienen ningún tipo de recorte, tienen incrementos marginales en su presupuesto. Sí hay algunas dependencias que están sufriendo algunas disminuciones. La Presidencia de la República es una de ellas y la Secretaría de Hacienda tiene una reducción de casi el 10%. Como todos los presupuestos, esto implica reacomodos. Por ejemplo, es muy claro dónde están nuestras prioridades. Nuestras prioridades es apoyar los programas de bienestar que tienen garantizado que puedan continuar en las mismas condiciones que habían venido realizando el año pasado. El segundo es el presupuesto asociado a seguridad, y hay un presupuesto para la Guardia Nacional de 56,000 millones de pesos. El presupuesto de la Guardia Nacional se encuentra en tres áreas distintas: en la Secretaría de Seguridad y en las Secretarías de Defensa y de Marina, y por último la serie de apoyos destinados a reactivar a Pemex. También se habló, el propio secretario de Hacienda comentó sobre estos impuestos que van a empezar a cobrarse las plataformas digitales. Esto es interesante porque, bueno, al final será la primera vez que se les cobraran.
y que bueno, va a empezar a dejar mucho dinero. También habló de los factureros y que no va a haber condonaciones de impuestos a las grandes empresas. Eso es lo que también señaló el secretario de Hacienda. El interés de nosotros es que todos paguen, empresas locales y empresas extranjeras. Y aprovecho su pregunta para aclarar este punto. Los impuestos que tienen que pagar las plataformas digitales no son nuevos, son los impuestos que pagamos o todas las empresas o todos los ciudadanos. Es decir, cuando se renta un vehículo a través de una plataforma, se tiene que pagar un impuesto sobre la renta o un IVA, no son diferentes. Un número muy importante de los impuestos en México son impuestos retenidos. Los salarios de los funcionarios públicos en México, nosotros no los pagamos directamente, sino nos son descontados de nuestro salario bruto y los retiene y se enteran a la Secretaría de Hacienda. También pasa así cuando hay el consumo en alguna tienda. Cuando ustedes van al cine, en realidad hay un IVA asociado ahí y ese IVA es retenido por las empresas que lo pagan a cuenta de ustedes. Bueno, lo mismo se está proponiendo con el caso de las plataformas digitales y estamos llegando ya a acuerdos con ello y hay algunas disposiciones en la miscelánea para facilitar que esta retención se haga como en la mayor parte de la economía. Vamos, como usted decía, a asegurarnos que las empresas transnacionales paguen y ver también que las mexicanas paguen. Hay niveles todavía de evasión y de elusión fiscal relativamente importantes y como ha sido en el caso de las factureras, ni siquiera son temas de elusión, son incluso temas de defraudación fiscal y esos son lo que nosotros queremos limitar. Pero también lo que queremos hacer es asegurarnos que, como se había sugerido en la pregunta anterior, que al saber los mexicanos hacia dónde van sus recursos, se van a sentir tranquilos de que hay un buen uso de sus impuestos. Se acabaron los moches y las negociaciones que hacían con los gobernadores y alcaldes con el tema del presupuesto. El gasto federal va a ir directo a los estados y será público para que no haya manipulaciones y obviamente tampoco haya corrupción. Así lo informó el secretario de Hacienda. Lo que sí había discrecionalidad antes era en el llamado ramo 23, donde había distribuciones a las entidades y a algunos municipios que podían ser asociadas a negociaciones de carácter político, a las coyunturas específicas. Eso no existe, pero todos y cada uno de los pesos que le corresponde a los estados y a los municipios están determinados en la Ley de Coordinación Fiscal. Quisiera hacer, pero aprovechando su pregunta, hacer dos comentarios muy específicos. El gasto del gobierno federal no es un gasto en abstracto. Está en los estados, está en Campeche, está en Nuevo León, está en Jalisco, está en Tamaulipas. No es un gasto que se realice en la Ciudad de México. Se está realizando en estados y en municipios específicos. Y un esfuerzo que vamos a hacer justo para tratar de transparentar esto es explicar aún el gasto federal dónde está cayendo en cada una de las entidades. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.